Buenas tardes. Una semana más, una semana agitada. Vamos a ver qué opinamos o qué vemos en este mercado. Recordar, no son recomendaciones, son ideas y son educativas. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Así que, señores, ya lo sabéis, a tomar vuestras decisiones y no replicar y no hacer lo que hace el otro, porque eso no mola, ¿vale? Vamos a ver un mercado agitado, mercado de materias primas totalmente roto, que si sube, que si baja, que si tengo tregua, que si no tengo tregua, que si llego a un acuerdo con los rusos, que si los rusos van a exportar, que los rusos no van a exportar, además se nos juntan otros, muerte total. Es decir, un mercado que está muy afectado. Estamos hablando de países que se llaman los graneros del mundo, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque Rusia y Ucrania están abasteciendo gran mayoría del mundo con trigo y con otras materias primas, con, con, con semillas de girasol y con aceite de girasol, con cebada, con muchas, digamos, con materias primas básicas. ¿Qué vemos? División, ¿no? China por un lado, con Rusia por un lado. China uno está decidida, Estados Unidos, el otro bloque, los indios que no saben dónde acoplarse. ¡Boom! Todo digamos, volatilidad. ¿Y dónde se ve la volatilidad? Si miráis aquí los contratos tenemos el contrato de mayo, ¿vale? Pero el que más se ha movido es nuestro amigo el trigo. Nuestro amigo el trigo ha subido un 83% en unos días. ¿Y por qué ha subido el trigo? ¿Y en qué semana hemos acabado? Hemos acabado la semana de rolo. Rolo significa que los fondos, ¿vale? O los que replican las materias primas, como pueden ser el Goldman Sachs Commodity Index, como puede ser el Bloomberg Commodity Index, ellos ofrecen la posibilidad a través de su índice, a través de un producto de ellos, ¿vale? No siempre son los índices, pero tiene ETNs, ETFs, tiene diferentes productos, ¿vale? Esos productos hay que rolarlos. ¿Qué significa rolo? Que si tú estás en el contrato de K, que es mayo, ¿vale? Lo tienes que pasar al siguiente contrato, que es N, en caso de trigo, por ejemplo, que es julio, ¿vale? Hay otros videos donde sí que estamos hablando de nuevas cosechas, cosechas viejas, cosechas nuevas, pero ahora no es la idea. ¿Qué hemos visto? Hemos visto esta pasada, rolo en carne y ha rolado también muchos contratos de mayo a julio. ¿Qué ha provocado todo esto? Pues mucha volatilidad, a pesar de lo de la guerra, a pesar de las restricciones, a pesar de todo lo que os podéis imaginar, ¿vale? Además, hoy tenemos la noticia de que el oil, el ETN de Barclays, el oil y el VXX, como que deja de emitir nuevos ETNs porque, pues, no sé, tengo que leerlo tranquilamente, pero parece que tiene problemas de liquidez. Empiezan, ¿recordáis esto de que el otro día me preguntaban, no, pero ese gráfico, ¿qué significa? Hombre, porque en los tipos de interés a 3 meses que te paguen más que a 2 años, pues como que hay un problema un poquito de liquidez en el mercado. Es decir, la gente como que no tiene las mismas ganas de prestarse como la tenía anteriormente. Y a muy corto plazo te está pidiendo muchísimo dinero. Eso antes, en la época cuando yo estudiaba económicas o ADE, o yo qué sé lo que estudiaba yo, cosas que hoy no sirven para nada, ¿vale? Básicamente, te decían que una inversión de la curva pues era riesgo. No lo sé. Yo lo que sí que sé es que están negociando con los rusos. Los rusos han entrado en una guerra, yo no creo que estén acorralados, no quiero que ya se lo están, pero quieren ganar un poquito de tiempo. ¿Para qué? Para convencer a China que se ponga de su lado, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos Ucrania que dice a los ucranianos que les va a ayudar a la hora de la siembra. ¿Cómo? Estáis en guerra. ¿No? Es que dicen que les van a proporcionar fertilizantes y les van a proporcionar gasolina o diésel para los tractores, ¿vale? Lo único que sé, cierto, es que hasta que tenemos a Zelensky y a Putin enfrentados, o se va uno o se va el otro. Cada uno tiene sus razones, no vamos a entrar en ello porque no soy aquí para discutir de las razones, ¿vale? Pero sí que vemos que
que hay bastante conflicto, ¿no? Y no llegan a ningún tipo de recuerdo. Estoy leyendo lo que tengo en la otra pantalla, ¿vale? Em, Ucrania no puede sacar nada de grano por ahora. Se está rumoreando de que hay alguien que te lo puede sacar y que hay algunos barcos, pero básicamente podemos decir que el mercado de exportación de Ucrania es cero, pero el mercado de Rusia pues intenta exportar algo, 6 o 7 millones de toneladas métricas, ¿vale? Pero muy poco respecto a lo que suele sacar. Recordar, son muy importantes en el trigo, ¿vale? Ucrania totalmente parada, los puertos están en guerra, un desastre total, ¿vale? Un desastre total que se está transmitido bastante al mercado, ¿vale? Importante, ya sabéis que muchos países, entre ellos el mío, Hungría, ha restringido lo que es la exportación de los granos. Los rusos parece que se han sumado a la fiesta, los ucranianos han prohibido la exportación de la mayoría de los granos y, para variar, Argentina ha prohibido la exportación de aceites de soja y de harina de soja. Brasil está exportando y está bastante bien, es el sitio más barato actualmente en el mundo donde adquirir esos bienes, ¿vale? Por supuesto, mucho más lejos de nosotros, ¿vale? Pero en general, ¿qué podemos decir? Incertidumbre, locura y sin movimientos sin sentidos, ¿vale? 5 días arriba por el rolo porque se tenía que salir algún fondo grande, no quiero decir el nombre, pero tengo amigos que les han enganchado estos porque tenían que salirse, ha roto el mercado. Luego, para abajo, rompiéndolos. Realmente los hemos visto en las opciones. El mercado de opciones, ¿vale? Estos son los limit ups que había, ¿vale? El mercado de opciones, los primeros días, porque aquí vemos bastante días de limit ups, ¿vale? En los primeros días, aquí siempre las opciones te cotizaban bastante más arriba. Las opciones lo puedes ver. Miras dónde está la put, que es igual a la call, ¿vale? El precio en dólares, supuesto en pipos, lo que te sale, es más o menos lo que te está diciendo cómo está el mercado, ¿no? Decir a qué precio está. Hemos visto este último día, los muy cabrones cotizaban el precio un pelín por encima del límite extendido. ¿Por qué lo hacían? Porque al día siguiente te han querido engañar a la baja. Esto es el mercado de hoy, el mercado donde te engañan, donde van a por tu dinero. Si estás largo, te van a quitar el dinero. Si estás corto, te van a quitar el dinero. Van a por a los spreaders, ya es que no había liquidez en spreads de trigo. Se llegó a un momento donde no había liquidez, está explotando. ¿Por qué? Porque, señores, estamos en guerra y los mayores exportadores de trigo del mundo, ¿vale? O uno de los mayores exportadores del trigo del mundo, está en guerra con el otro. Es decir, en el top 10, los dos grandes están en guerra. Me río para no llorar. ¿Por qué? Porque este mercado es totalmente imposible. Entonces, Argentina te sube tasa de exportación de granos y además de granos y además te prohíbe el aceite de soja y la harina de soja. ¿Vale? Mal, 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 mal. ¿Qué tenemos? Esta semana, otro dato importante. Tenemos los amigos de la Fed. ¿Vale? Tenemos los más 0,25. Veremos. ¿Vale? Veremos. Esto da para otro. Pero esta semana promete bastante. Vamos a ir con los granos, ¿vale? Maíz. Vemos que el gráfico de maíz, no sé si no se ve, pero es relativamente alcista, ¿vale? Y recordar que en el maíz lo más importante, va a faltar unos 550 millones de bushels por parte de Ucrania. Se va a sembrar más tarde, hay problemas de suministros de nitratos, la gente no sale, gente ha muerto, agricultores han muerto, ¿vale? O otros están luchando para defender sus intereses, ¿vale? ¿Y qué vemos? Pues vemos claramente que la situación pues no está mejorando. No está mejorando, me refiero a que vemos bastantes problemas en todos estos mercados, ¿vale? Vemos que es un mercado alcista, esta zona de 700, vemos 749 para mayo, deberíamos ir a julio porque mayo no tiene ningún sentido, ¿vale? Vemos que esta zona lo está aguantando bastante bien. No hay razón por la que veamos grandes bajadas en el mercado de maíz. Latinoamérica ha perdido y están esperando decir, para ver un gran cambio en el mercado de maíz, vamos a ver, tenemos que ver a Latinoamérica, a Argentina plantando un montón, pero claro, eso lo vamos a ver en otoño, ¿ok?
vemos que las volatilidades respecto a los máximos de la semana pasada y vemos que el percentil es bastante bajo. ¿Por qué? Porque se ha tranquilizado un poquito el mercado. Es decir, el mercado, la volatilidad implícita de las opciones de estos mercados ya están descontando, ¿vale? Ya sabemos que hay volatilidad. Hoy el mercado ha bajado. ¿Por qué? Porque no sabe dónde va a ir. El trigo, ya hemos hablado, ya hemos mencionado el trigo. Poco se puede decir del trigo, ¿vale? Subidas verticales. De 700 a 1300 se ha llegado el trigo para estar ahora en 1000, ¿ok? ¿Qué tenemos del trigo? Nada nuevo respecto. Si Ucrania sale de la película, el trigo va a estar por encima de 10, 12, ¿vale? Seguro. Si Rusia sale de las exportaciones y tendrán limitadas exportaciones, podemos ver una subida en el trigo de 10, 20% más y hablaríamos de precios entre 1300 y 1400 en el trigo. No os digo nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que diga hoy, mañana ya no vale. La volatilidad del trigo. Ha bajado un pelín la volatilidad del trigo. Ya veremos hacia dónde vamos. Voy a tener en cuenta que estamos cambiando por el rolo que os he comentado anteriormente. Estamos cambiando de futuros. Soja. Otra que tanto. ¿Vale? Vemos que llevamos bastante tiempo con la soja subiendo. Sabemos y recordamos de vídeos anteriores de que hay bastante poca soja en el mundo, básicamente porque los chinos han comprado todo y básicamente por la producción que se ha reducido. Y sabemos que estos precios de 1600, 1700 son relativamente altos, pero la sequía ha reducido muchísimo la producción en Latinoamérica. Es decir, la madre naturaleza no nos ayuda para nada, no nos ayuda para nada, ¿ok? ¿Qué hemos visto? Nuevo máximo histórico, vemos que las producciones en Brasil sigue débil, siguen exportando, son los únicos que exportan, pero la OSDA la semana pasada ha reducido en 9,5 millones de toneladas métricas la producción de Brasil, pero no, creo que deberíamos hablar de entre 10 y 11 millones de toneladas según las empresas de análisis que estamos utilizando. Brasil es barata, pero no va a poder exportar todo lo que quiere exportar porque si no se quedarán sus instalaciones de crash de soja, se pueden quedar sin soja. ¿Qué podemos decir mercado de granos? Alcista. ¿Hasta cuándo? Es decir, alcista se ve, ¿no? Es decir, creo que en el gráfico se ve, pero estas zonas de 1600, 1700 lo están aguantando. Están diciendo los grandes que el mayor o el más interesante podría ser el maíz, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordáis que el año pasado hemos hablado de que es mucho más interesante el tema de plantar maíz. Es decir, soja era soja, ¿por qué? Porque el maíz necesita más nitratos, entonces la gente se ha tirado hacia la soja por ahorrar algo de costes. Tenemos en el Stonks, creo que hemos hablado exactamente de algunas cantidades, ¿vale? Pero luego también vemos claramente de que las tierras han sido preparadas más para soja que para el maíz. Veremos si cambia, ¿vale? En marzo tenemos Perspective Plantings, la gente empezará a hablar de qué es lo que quiere plantar, sembrar, perdonar, y eso nos ayudará a salir de dudas. En retrocesos, dicen que es bueno de intentar aumentar posición, pero extrema volatilidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes tener, no, es que se ha acabado el conflicto. ¿Y entonces qué? ¿Alguien perdona a Rusia? Yo creo que nadie perdona a Rusia, pero por lo menos sabremos algo más. Se va a cambiar todo lo que es la distribución de materias primas en el mundo, se va a cambiar mucho quién y dónde compra y veremos los efectos, ¿vale? Vamos a ver con el mercado de vacas. El mercado de vacas ha tenido una semana donde ha retrocedido bastante. Veis aquí de 148 ha bajado a la zona de 135. Básicamente que si tengo vacas, que si no tengo vacas, que si los costes, ¿qué tal? Lo único que sé es que las matanzas están en bastante por debajo del año pasado. Dicen que no hay vacas para llevar al matadero en las próximas semanas. Y la gente, pues, va a subir, ¿vale? Es decir, el mercado, el abril, están esperando que suba. El mercado de vacas, básicamente, o de fondo, ya tiene alguna atracción alcista, pero vemos que ha vuelto a esta zona de 135 el contrato de abril, ¿vale? Yo creo que podríamos ver, si los farmers no empiezan a tirar
las vacas de que tienen para más adelante, empiezan a tirarlas al mercado. Si no, podemos ver una subida de precios bastante importante. El cash ha bajado un pelín, cosas raras que pasan, ¿vale? Pero a largo plazo, no hay vacas. Y tampoco están incentivados, ¿vale? Para tenerlas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está mirando el precio de los inputs. ¿Qué son los inputs? Los tres que te he hablado anteriormente. Trigo, maíz y los derivados de la soja, ¿vale? El trigo no tanto, pero se hacen unas tortitas con mezclas que se les da, ¿vale? La volatilidad la vemos un pelín subiendo aquí abajo lo veis mejor porque si no veis mi cara de loco, ¿vale? ¿Dónde está ahora esto? ¿Vale? Aquí veis un poquito la volatilidad de las vacas está subiendo un poquito, ya veremos hacia dónde va. Los cerdos hemos visto una barbaridad, ¿no? Es decir, aquí, y eso no recuerdo de cuánto era, pero mira, vamos a dibujar una línea para verla. No me deja, tengo que borrarla primero. Borro. ¿Vale? Aquí tenemos en los cerdos una subida de, eh, de... Bueno, no puedo hacer esto, tío. Paré, ¿eh? No. Una subida en 31 días de un 35, un 40% en el mercado de cerdos. ¿Vale? Retrocedido, pero ¿qué pasa? Los que hemos hablado, sabéis que la producción se ha reducido y luego también estamos hablando de que lo que es el cold storage nos está diciendo que los stocks de cerdos disponibles para el mercado son bastante bajos. Todo el mundo mirando al maíz. Para mí, los cerdos pueden seguir subiendo, pero también es verdad que se han, pues al igual que los granos, le hemos visto una subida bastante importante en los cerdos. Ha bajado un poquito la exportación, ¿vale? Pero siguen los números indicándonos que hay pocos cerdos en el cold storage. Eso es el repaso del mercado de materias primas. Mucha volatilidad, mucha indecisión y veremos cómo acaba. Recordar, si os ha gustado, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube y aquí estamos para ver cómo le sacamos un máximo provecho a estos mercados. Gracias, hasta luego.